Hola compañeros, bienvenidos a esto que es el blog de las emociones. Y el día de hoy hablaremos de cómo la educación emocional se relaciona con el texto El universo de las emociones de Rafael Vizquerra, con los comportamientos y la trama de la serie americana 13 razones por qué. ¿Estás listo? Comencemos. Para comprender un poco sobre la educación emocional, el universo de las emociones y la relación que todo eso tiene con la trama y los comportamientos de los personajes de la serie americana 13 razones por qué, me gustaría comenzar por definir qué es una emoción. Bueno, una emoción es una reacción interna en nuestro organismo, es una experiencia de tipo personal y es inmaterial. Con inmaterial me refiero a que no se puede tocar o no se puede sentir. Bueno, esto se manifiesta a través de comportamientos adaptativos o inadaptativos, depende de la situación. Las emociones son una parte fundamental de la vida humana. A lo largo de nuestra vida experimentamos emociones, pero pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre qué son las emociones y cómo influyen en nuestros comportamientos y en nuestros pensamientos. El proceso por el cual se experimenta una emoción lo voy a ejemplificar por algo que muchas veces o algunos de nosotros hemos vivido. Hace poco se estrenó en un parque de diversiones una montaña rusa súper alta y súper rápida que se caracterizaba por tener una altísima bajada en picada. O sea, la velocidad, la altura y todo tenía para que diera un infarto. O sea, me gustan las emociones fuertes, pero pues no tanto, ¿no? Entonces, a la hora de subirme, yo sentía mucha emoción, pero a la vez mucho miedo. Pero es de esas veces que como que tienes miedo, pero aún así te animas a hacer las cosas. Entonces, que llega mi turno de subirme, ¿no? Yo llego, me siento, me pongo no sé, barra de seguridad. Y ya, ¿no? Pues el juego empiezas a subir. Y ya, ¿no? Entonces, todo iba muy bien, todo iba jijiji, todo iba jajaja. Entonces, hasta que estaba hasta arriba me di cuenta de lo que me esperaba. O sea, era una enorme bajada. Entonces yo ya no sabía cómo actuar, qué hacer o cómo sentirme, ¿no? Entonces que comienzo a bajar el carrito y en ese momento, no sé, o sea, se me hizo súper enorme la bajada. Entonces al bajar como que en mi cuerpo se activa una taquicardia, que es como que pues no la puedes controlar. Y trato de cerrar los ojos y me doy cuenta que es lo peor que puede hacer porque se siente más fuerte. Entonces como que mi estómago se empieza a mover por todos lados y como que siento miedo, como que siento todo, mis brazos, mis piernas empiezan a temblar y bueno, aquí con mi experiencia en la montaña rusa, el evento fue haberme subido a la montaña. Después de esto surge una valoración que puede presentarse como una neurofisiología, que se refiere a la taquicardia y todas esas cosas que sentí al experimentar la bajada. Mis brazos temblaban, mis piernas temblaban. Bueno, posteriormente puede presentarse la valoración comportamental, que puede verse en tal vez las expresiones que hacía al caer en picada. O sea, tal vez mis expresiones o mi lenguaje no verbal, que yo creo que decía que tenía mucho miedo. Y por último se presenta la valoración cognitiva, que se refiere a los sentimientos que se experimentan en ese momento, para después llegar a la predisposición a la acción, que en ese caso sería si me agradó o no me agradó, o si sentí mucho miedo o no sentí mucho miedo. Bueno, ya que conocemos qué es una emoción, ahora la pregunta sería, ¿qué es educación emocional? Bueno, la educación emocional es un proceso educativo que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable al desarrollo cognitivo. Para que les quede un poco más claro, les hice una pequeña cápsula informativa con el concepto de educación emocional. Vamos a verla. La educación emocional, como su nombre lo dice, es una educación que está orientada al manejo adecuado de las emociones. Rafael Vizquerra nos dice que la educación emocional es un proceso educativo continuo y permanente, que ayudará a potenciar el desarrollo emocional de un ser humano. Este, a su vez, será un complemento para el desarrollo cognitivo.
Sumados estos dos elementos, el desarrollo emocional y el desarrollo cognitivo, permitirá que un individuo desarrolle una personalidad íntegra y sana. En pocas palabras, la educación emocional nos ayudará a hacernos responsables de lo que sentimos y cómo lo expresamos. Como ya pudiste darte cuenta, la educación emocional nos servirá para formarnos como personas íntegras y sanas. El objetivo de la educación emocional es el desarrollo de las competencias emocionales. Una de ellas, propuesta por el modelo de Rafael Vizquerra, es la regulación emocional, la cual consiste en convertir estados emocionales negativos en estados emocionales positivos. Y ahora se preguntarán, oye Denise, ¿y todo esto cómo se relaciona con el universo de las emociones de Rafael Vizquerra? Bueno, Rafael Vizquerra hizo una metáfora sobre las emociones y el universo, representadas por 6 galaxias. Estas se componen de 3 componentes positivos, como lo es amor, alegría y felicidad, y 3 componentes negativos, ira, tristeza y miedo. El significado que tenga un sentimiento positivo o negativo lo relaciona en cómo nos hace sentir esa emoción. Por ejemplo, las emociones positivas generarán bienestar o satisfacción. En cambio, las negativas pueden generar todo lo contrario, como frustración o enojo. Asimismo, Vizquerra nos menciona que las positivas las experimentamos a través de logros personales y estas nos ayudan para la supervivencia y el bienestar, no solo personal, sino que también a las personas con las que nos relacionamos. Por otro lado, las emociones negativas se experimentan ante acontecimientos que pueden ser vistos como una amenaza para nosotros, pero estas emociones nos ayudan a desarrollar el instinto de supervivencia. Es aquí donde la educación emocional forma una parte muy importante, ya que a partir de ella se podrá determinar que las emociones tengan un papel benéfico para nosotros a partir del comportamiento que tengamos ante diversas situaciones. Vizquerra lo dividía en 2. La primera son los comportamientos adaptativos, que son los que es esta capacidad para adaptarse a las circunstancias y buscar una solución. Siempre y cuando la solución sea benéfica para nosotros y para los demás. La segunda es la desadaptativa, que es completamente todo lo contrario. Y por obvias razones no hay beneficio ni para nosotros ni para las personas involucradas o que nos rodean. Bueno, ya ha llegado el momento que todos hemos estado esperando, que es hablar sobre la serie americana 13 razones por qué. Bueno, para contextualizarnos un poco sobre la situación que se vive en esta serie, me gustaría contarles un poquito sobre ella, sin darles demasiados spoilers, porque si aún no la han terminado de ver, me gustaría que en serio la terminaran y no arruinarles el final. Todo comienza con un chico llamado Clay Jensen, que es un estudiante de bachillerato. Un día recibe un paquete con 7 cintas grabadas por ambos lados, hechos por su compañera Hannah Baker, que recientemente decidió terminar con su vida. En ellas, Hannah expone 13 personas y explica el papel que desempeñó cada una de ellas para que ella decidiera terminar con su vida. Bueno, para mí es importante recordar que esta serie se basa en chicos de bachillerato. Y pues siguen siendo adolescentes. Bien sabemos, es en esa etapa en donde cambia la apariencia de los jóvenes, debido a los sucesos hormonales. Todas las áreas del desarrollo convergen a medida que los adolescentes enfrentan su principal tarea, que es establecer una identidad. Que si nos vamos a un poco a desarrollo humano, existen partes del cerebro que no se han desarrollado del todo, y hay diferentes áreas del cerebro que maduran a ritmos distintos. Tal es el caso de la corteza cerebral prefrontal, que se encuentra justamente detrás de los ojos. Parece madurar por completo hasta los 24 años. Pero, por otro lado, existe la amígdala cerebral, que es un poco en forma de nuez, ubicada en lo profundo del cerebro. Parece madurar mucho antes. Es por esto que los adolescentes pueden tender a ser más emocionales o impulsivos y pueden entrar dentro de los rangos de la normalidad. Bueno, ahora sí, considerando lo anterior, podemos determinar que los comportamientos
inadaptativos que presentan los jóvenes pueden ser debido a los constantes cambios que sufren y que algunas partes del cerebro no se encuentran completamente desarrolladas o maduras. Y pues no los dejan pensar más allá del problema, o que quizás los hacen tener más comportamientos de riesgo, que si bien nos dimos cuenta en la serie, o en casi toda la serie, sucedió pues la causa principal, suicidio. Por otro lado, algo que considero importante agregar es que, no sé ustedes, pero yo considero que ninguno de los adolescentes, maestros, directivos, padres de familia, nadie de ellos durante los 13 capítulos poseía una educación emocional. Yo creo que sería importante y sería muy interesante ver el lado contrario de la historia. O sea, ¿qué hubiera hecho Hannah si hubiera recibido una educación emocional? Si se le hubiera advertido, si le hubiera informado sobre el reconocer sus emociones, el sobreexpresar sus emociones, en comportamientos adaptativos, en transformar lo negativo en malo. Considero que tiene que ver también un poco la capacidad de resiliencia que tenemos. Pero yo creo que en este caso Hannah había sido atacada constantemente por sus compañeros de escuela, que su capacidad de resiliencia o de afrontamiento ya estaba muy dañada. Entonces yo creo que um, hacía falta educar las emociones desde el principio. Me hubiera gustado ver esa parte de la historia. Bueno, a lo que la escuela respecta, considero que no había campañas, clases, incluso ayuda para auxiliar a los alumnos con depresión, estrés, tristeza o tendencias suicidas, y más considerando los constantes cambios por los que pasan los jóvenes. Me refiero a que es importante no dejar a los jóvenes o a los adolescentes de lado, ya que debido a todos estos cambios conocemos las conductas de riesgo. Entonces, yo creo que sería muy interesante también ver que los adultos o personal estuviera capacitado para ayudarlos. Considero que las personas que estaban o la persona más bien que estaba desempeñando el papel como consejero escolar carecía de estrategias o conocimientos acerca del tema, ya que no tenía suficiente, no estaba suficientemente preparado para ayudar a los jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, además de no tener sensibilidad o tacto al tratar con los chicos, ya que si bien nos dimos cuenta, le hizo falta implementar estrategias para poder ayudar a Hannah. Y no simplemente estrategias, sino tener un poco más tacto, sentir más empatía, ser más sensible. Si nos dimos cuenta cuando Hannah le dice que fue violada por uno de los estudiantes, él le dice que lo olvide, que alguna vez ese estudiante va a salir. Yo creo que debió, o tal vez no fue la manera correcta de tratar de ayudar a Hannah. Aún así, cuando Hannah decide salir corriendo de la oficina, él no fue tras ella, sabiendo cuando ella casi explícitamente le dijo que decidía terminar con su vida. Por otro lado, considero que cada uno de los personajes um, tenía una dinámica o familiar disfuncional. Um, Queramos o no, era cierto. Por ejemplo, Justin veía cómo el novio de su mamá la golpeaba. Zack, su papá había muerto. Bryce, sus papás tenían mucho dinero, pero tal vez no le prestaban la atención suficiente. Um, Jessica se muestra como una persona fuerte, teniendo el apoyo de sus papás, pero realmente ella es la que se cierra a sus papás. Entonces, yo creo que todo esto se relaciona con las emociones porque no sabemos o no sabían cómo afrontar eso, cómo afrontar la disfunción familiar, cómo afrontar que no hay cierta comunicación, que no sé, cómo Justin afronta que su mamá prefiere estar con su novio que con su hijo. Entonces yo creo que todas las acciones se pueden deber también a eso, a que buscan una forma diferente como las fiestas, el alcohol, a sentirse bien ante otras personas como compensación a ellos, a que no se sienten bien con ellos mismos.
o que no se sienten bien con sus vidas.